Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Buenas tardes, familia. Por favor, miren ahí si me escuchan bien. Necesito que compartan. Necesito hacer una denuncia urgente. Disculpen, estoy un poco agotada. Todos saben que no me encontraba en mi provincia y bueno, prácticamente es llegando y necesito que compartan porque es una denuncia que quiero hacer, que yo diría que es una injusticia más por parte de la dictadura. Por favor, los que están por ahí, buenas tardes, me dicen si me ven y me escuchan bien. Es importante la denuncia que quiero hacer. Por favor, compartan. Siempre no soy de las personas que digo que compartan, pero es importante que esta denuncia se sepa. Miren, en estos días, no recuerdo el día exacto porque es constante la denuncia, estuve denunciando que hay una familia, una madre con 3 menores durmiendo en las escaleras en Playa. Estuve haciendo esa denuncia y resulta que a esa madre, hoy en la mediodía, el jefe sector se la llevó y se la llevó para, supuestamente, para el gobierno provincial. Resulta que a esa madre, por denunciar, que en este caso quien denunció su situación fui yo, resulta que a esa madre se la llevaron detenida y la tienen detenida en la unidad de la policía de Siboney. Y luego pasó una guaguita con trabajadores sociales y demás y se llevaron a los niños. Recalcar, voy a decir el nombre de la muchacha, se llama Regladis Carbonell Bulgar, es la señora con 3 menores, la niña que tiene 1 año y medio, una niña de 1 año y medio, un varón de 12 años y otro niño de 18 años. Recalcar que se llevaron al niño dando gritos, que ella lo había dejado con una vecina, se llevaron los niños los trabajadores sociales, porque dicen ellos que los niños no pueden seguir durmiendo en las escaleras porque hay una cumbre. Porque hay una cumbre y que los niños tienen dirección de La Habana, pero la mamá no, como hay muchas personas que viven sin dirección. Pero ella vive hace años aquí en La Habana, ella tiene trabajo, sus niños están yendo a la escuela y simplemente al subir todos los precios no puede pagar una renta y estaba viviendo en una escalera. Es una luchadora, diría yo, y ahora mismo la tienen detenida, compartan, en la unidad de la policía de Siboney. Y los niños lo montaron en contra de su voluntad en una guaguita, se los llevaron dando gritos y no sabemos en qué parte, en qué paradero se encuentran los niños. Yo voy a dejar bien claro que como responsable que soy, además de que fui yo quien hizo la denuncia por pedido de ella, yo no voy a permitir una injusticia más, aunque me cueste mi libertad, aunque me cueste lo que me cueste. Si ustedes no sueltan a esa madre, que lo mínimo que pueden hacer para una madre desamparada es buscarle un lugar donde vivir y no preocuparse porque hay una cumbre y a ustedes lo único que les importa es que no se vean las injusticias ni las cosas que pasamos las personas aquí en Cuba, a ustedes se les va a calentar la cumbre. Ustedes mismos están provocando que la cumbre se le caliente. Hace falta que se llamen a capítulo, ni un abuso más, y suelten a esa mujer que lo único que hizo fue decir la verdad. Permitir que se denunciara que estaba viviendo en una escalera durante mucho tiempo con niños pequeños, con una niña de 1 año y medio que es triste verla en la escalera. Ahora ustedes se llevaron a esa madre detenida para la estación de Siboney, se llevaron a los niños, no sabemos dónde están, porque a ustedes les importa la fachada de la cumbre. A ustedes se les va a calentar la cumbre. Vuelvo y repito. Voy a esperar máximo 2 horas. Máximo 2 horas de que ustedes suelten a esa mujer con sus niños, porque es una injusticia más. ¿Será posible que hambre, necesidad, miseria, carencias y encima también represión? Son 3 menores. El de 18 años no se lo pudieron llevar porque no estaba. Pero se llevaron a la niña de 1 año y medio y se llevaron al niño que tiene 12 años, que se llama Flavio Plana Carbonell. La madre se llama Regladis Carbonell Bulgar. Hace falta que suelten a esa mamá con sus niños porque ustedes se están buscando que nosotras las madres se nos llene la Catalina y hagamos lo que hace tiempo tenemos que hacer. Yo no voy a permitir que esos niños duerman hoy en ningún lugar sin su mamá,
porque su mamá no cometió ningún delito. Porque decir la verdad no es cometer delito. Cometer delito es callar en silencio todas las arbitrariedades, las injusticias, todo lo que ustedes hacen es una desvergüenza. Ustedes no tienen vergüenza. Ustedes son unos degenerados. Ustedes no creen ni en los niños. Yo no voy a permitir que los niños hoy duerman en una unidad de la policía o sabrá Dios dónde, y mucho menos separado de la mamá. No me importa la hora, no me importa nada. Llámense a capítulo. A mí no me importa si hay cumbre, cambra, no me importa nada. Me importa que esa mamá lo único que hizo fue decir la verdad. Estoy denunciando que este régimen asesino de delincuentes mentirosos acaban de detener a una madre con 3 menores. La tienen en la unidad de Siboney por denunciar que no tenía donde vivir y que estaba en una escalera. Bien, se la llevaron detenida y la tienen en la unidad de Siboney. Y los niños lo montaron en una guaguita y desconocemos ahora mismo dónde los llevan. Desconocemos totalmente. Entonces, llámense a capítulo, porque parece que ustedes quieren adelantar la fecha de la cumbre. Si es 15, 16 o el que sea, va a ser a partir de ya. Suelten a esa mujer que no ha hecho nada más que decir la verdad. Ustedes de verdad no tienen vergüenza. ¿No le parece suficiente que las madres tienen que atormentarse, preocupándose? ¿Qué le damos a los niños de alimento? Si se enferma la medicina y entonces también la van a meter presa por decir la verdad. Ustedes tienen que parar. Tienen que parar. Y espero que se llamen a capítulo. No soy mujer de hablar y no hacer. Yo hago más que lo que hablo. Entonces, suelten a esa mujer ya. Que lo único que hizo fue decir la verdad. Ella no está mintiendo, ella no está inflando, ella está durmiendo en una escalera con sus 3 menores. Suéltenla. No puedo ni hablar de la indignación. Dios, patria y libertad. Buenas tardes. Si alguien ve esta directa, que me avise que estamos en directo, por favor. Gracias, ya estoy viendo que estoy en directo. Gracias a las personas que se vayan sumando, gracias. A las personas que se vayan sumando, gracias. Y a los que puedan compartir la directa antes que la corten o la tumben o... Gracias. Por allá por Orlando. Pero como sé que no te voy a poder hablar como quiero y decirte lo que te quiero decir y ponerte las pruebas, pero te voy a dar un adelanto para que vayas buscando a la Roxanita Oropesa esa por la que tú sacrificaste todo lo que te pusiste a sacrificar, hasta tu vergüenza, ¿oíste? Porque mira, patriota, ¿no? Patriota poeta, o poeta patriota. Para mí, poeta. Ok. Por favor. ¿Ok? Para mí existió José Martí, el apóstol. ¿Ok? Pero no un hombre que se pare en las redes a demeritar a una mujer y a una expresa política con más trayectoria que tú a venir a hacer lo que tú hiciste. A muchas personas, y quiero hablar de esto acá, a muchas personas le convienen los cubanos que están en Cuba también luchando. Ah, espérate, para cuando me digan a mí que esto le da comida a la dictadura, no sean tan descarados. Unos cuantos que hay aquí en el exilio y que están supuestamente de patriota por la lucha, no sean tan descarados. Que aquí los únicos que le están dando comida a la dictadura son ustedes mismos. Y me estoy incluyendo yo ahora mismo en que haciendo seguidera de todo lo que ustedes están haciendo, me tengo que ver aquí haciendo esto, que es comida para la dictadura, ¿verdad? Pero deberían de tener vergüenza porque por la única razón que existe esa comida para la dictadura es porque ustedes provocan esa comida para la dictadura. No apoyan verdades, apoyan mentiras y se ponen para chisme y para brete. Para chisme y para brete para lo que están. Por eso es que yo he salido con el tema de la verdad aquí. El descaro que hay.
Porque hay muchos patriotas buenos que al final lo ponen de malo. Ahora mismo yo pongo el ejemplo de Kaylee de la Mora. Y esta no es tu directa, Alexander Fabrega. Salí para decirte que te voy a salir en una directa a ti. Te voy a salir a ti, pero con más elementos y con más cosas. Para que las personas también sepan quién eres tú también. ¿Oíste? ¿Quién eres tú? Oh, ¿y quién es la Virgencita de la Caridad esa que tú estás defendiendo? Que ni ese nombre se puede poner porque la Virgen de la Caridad... Vaya, para los que van con la Virgen de la Caridad en su religión católica, yoruba o lo que sea. Qué bueno. El respeto, no hay comparación. Pero esa virgen que tú estás poniendo no es tan virgen. Chequéatela, porque es una perfecta hipócrita. En las redes, que lo sepan la gente, en las redes poniendo el cartelito de que no va a entrar en más directas, ni va a entrar en más divisiones, que está en contra del bullying. Y tú, Alexander Fabrega, como un perfecto anormal, vienes a ponerle el 100 y a poner no al bullying. Pero resulta que atrás la niña se fue en la directa que hizo el veneno de Barcelona más Flow. Y ahí está ella metiendo su periódico y su comentario, hablando porquería de todo el mundo, tú sabes, y atacando. Roxana Oropesa, usted es una descarada, usted es una inmoral. Y todavía te pones a querer, vaya, avasallar a los que de verdad están haciendo lucha. ¿Ok? Entonces busca por ahí a esa cristianita que tú andas defendiendo. El que pueda mantener la directa, que la mantenga. Así mismo es Kaylee de la Mora. ¿Cómo no vas a tener decepción si la tengo yo? La tengo yo. Claro que sí, mi hermana, pero no llores lágrimas de decepción. Yo las he llorado. El golpe que te están dando a ti, ya a mí me lo han dado. Pero ¿sabes una cosa, mija? No hay un paso atrás con todos los descarados estos, con todos los inmorales estos, y con todos los falsantes estos, que vienen, no, yo no me meto en nada, yo no hago nada, y por atrás se están dando la lengua con uno y con el otro, van para los dos bandos. Partida descarados que son. Y se están haciendo aquí patriotas. Y vienen a bloquear personas que hacen incluso la obra de verdad luchar en contra de la dictadura. Gente con respeto. Gente con respeto. Así que averíguate bien, Alexander Fabrega. Y otra cosa, estoy esperando. Oh, gente desde Cuba también. Gente desde Cuba que son tan descarados de buscarlo a uno cuando necesitan dinero hasta para la java del preso. Y están por ahí con esta gente apoyando la mentira y el descaro. Donde te vea, no te voy a decir el nombre ahora. Fíjate, pero me estás mirando, ¿verdad? Me estás mirando. Yo también te estoy mirando a ti. Para que te deje descaro tú también. Que yo no voy a entender ni preso político ni un carajo. Para que lo sepan. María Teresa Rafael y esa misma. Yo no necesito aquí ni pantalla ni nada. No la necesito. Lo que necesito, si yo me retiro en esta lucha, que vaya a hacerlo, va a ser mi felicidad para sentirme bien. No voy a dejar de desenmascarar a los descarados. Y le dejo la lucha por la libertad de Cuba a toda la partida de descarados estos. Inmorales que son. Falsantes. ¿Ok? Falsantes. Eso no voy a entender. Porque si me estás llamando a mí para la java del preso, no seas tan descarado, no seas tan descarado de estar por otro lado y apoyar la mentira. Porque entonces desde Cuba tú eres otra descarama. ¿Entiendes, verdad? Que te quede claro, para que lo sepas. Yo no tengo que tener patria aquí con nada. Yo tengo patria con la lucha que estoy haciendo por la libertad de una patria que algunos quieren libre y a otros les importa nada. ¿Oyeron? Que sepan las personas la partida de descarado que hay aquí. Están poniendo, no me meto en esto, el bullying no me interesa. Y son una partida de descaradas todas metidas por atrás. Y tienen el descaro de a la cara cuando las contactan ahí en directo y plano. Decir, yo no me meto en eso. Lo mismo me sirve una cosa de esa persona y la otra la desecho. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ustedes piensan que van a callar la verdad. No la van a callar.